he retornado a lo que estábamos haciendo con mucha intensidad, que era la visita a las regiones, para conocer directamente las medidas que están impulsando los intendentes y los comités de proempleo. Ustedes saben que es la gran tarea que hemos señalado para el año 2004, buscar responder a minorar y morigerar los efectos de la crisis económica, pero esencialmente centrado en aquello que tiene mayor impacto en la vida de los ciudadanos, cuál es el desempleo. Y hoy día es el turno de esta nueva región de los ríos, y por eso hemos venido hasta esta capital, Valdivia, para, por un lado, partir visitando obras muy importantes para un grupo de familias de allegados, 96 familias, que en este año esperamos que ojalá en octubre, ojalá más cerca de estas Patrias, puedan recibir su casa las familias del Comité de Vivienda de La Mano y otro Comité de Vivienda aledaño. Y también hemos estado trabajando en conjunto con el gobierno regional, con el Comité Regional de Empleo, el destino de los recursos públicos orientados a generar nuevos puestos de trabajo, pero además hacer obras que son importantes y que desarrollen tanto la obra pública, vivienda, etcétera, los proyectos que la región y Valdivia necesitan. La verdad que los datos que hemos visto sobre la actividad económica en el día de ayer, ya lo hemos dicho, no son satisfactorios, al igual que las cifras de desempleo, pero la verdad es que solamente lo enfrentamos con la voluntad de trabajar más fuerte que nunca. Y creemos que es necesario mirar en perspectiva, puesto que tenemos la percepción de que aún en las cifras que vimos ayer eran de febrero, todavía no se veía el impacto de lo que es el presupuesto 2009 más el plan de estímulo fiscal. Pero también hay buenos datos, porque el dato de hoy día de un IPC de marzo de más 0.4%, si bien es el primero positivo durante el año, la verdad eso es explicable dado el aumento de costos por todo lo que es el factor educacional, pero cuando uno mira lo que ha pasado en los últimos 12 meses, la verdad es que la inflación ha ido a la baja fuertemente. Comparemos con noviembre del año pasado, casi estábamos en 10%, 9,8%, y hoy día acumulado tenemos 5%. Estamos convencidos que vamos a seguir luego con cifras que nos van a permitir a fin de año cumplir con las metas del Banco Central al torno al 3%. Hay otra buena noticia, el cobre está en 1.97, acercándose a 2, esperemos que continúe así, el dólar en 582, 583, y hay dos indicadores que me parecen importantes. Primero, que en el mes de marzo ha mejorado el índice de confianza empresarial, y eso es siempre importante, pues esperamos que tomen las decisiones de inversión que es necesario que tomen para que generemos más empleo. Y lo otro es que las ventas inmobiliarias han empezado a repuntar hacia normalidad. Creo que también son señales que, sin sacar cuentas alegres, creo que son también señales positivas. Y lo digo para hacer un equilibrio entre lo que han sido señales económicas complejas y algunas señales positivas. Pero lo importante más allá, porque yo no soy autocomplaciente y creo que hay que trabajar para sacar las cosas adelante, para sacar el país adelante, que nosotros vamos a seguir haciendo todo lo que esté en nuestras manos. Y entre otras cosas, hoy día se está votando, se votó, supongo ya, en la mañana se votaba a las 11:30 de la mañana las iniciativas pro crédito, yo espero, y pro pyme, espero que eso avance fuertemente. Ahora, cuando hablamos de desempleo, nosotros sabemos, lo hemos dicho 1000 veces, que el sector privado es quien de cada 10 empleos genera 8, por lo tanto la empresa privada es la gran generadora de empleo, y por eso que hemos tomado justamente estas medidas que yo decía, y las anteriores en el plan de estímulo fiscal, para facilitar que tenga acceso al financiamiento crediticio que le permita mantener la actividad productiva. Y así como el gobierno está haciendo un gran esfuerzo para apoyar al sector privado, con la misma fuerza le queremos pedir a los empresarios que cuiden el empleo, que no recurran a despidos masivos para contener los costos. El gobierno está impulsando una cantidad enorme de programas para generar empleo directo, y para ello estamos acelerando la inversión pública intensiva en mano de obra. En esta nueva región hemos visto con el intendente cómo se ha ido avanzando en la ejecución del gasto, hemos tomado conocimiento de las medidas que el intendente está implementando, además para acelerar la ejecución del gasto, y yo puedo agregar que el gobierno también va a contribuir en la máxima medida de sus posibilidades para que las obras se materialicen. En concreto, durante este año, si sumamos un conjunto muy importante de recursos para inversión, vamos a estar invirtiendo aproximadamente 105.000 millones de pesos en obras y programas de emprendimiento y mantención de empleo, lo que va a beneficiar a casi 9.500 personas en toda la región.